Buenas tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio educativo dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos acompañando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Pero primero, quiero iniciar el programa dándole a conocer a la familia venezolana que hoy es viernes de cultura y recreación, dedicado a la educación media general y media técnica. Así es, Minangeli. También tendremos a las profesoras de la modalidad de educación especial y a los profesores del segmento TIP. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante usar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. Así es, César, pero ¿qué tal te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como Cada Familia Una Escuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Podrás encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 27 de mayo, natalicio de Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocios Nieves nació en San Francisco de Tiznado, estado Guárico, el 27 de mayo de 1763. Fue uno de los hombres fundamentales de la independencia de Venezuela, considerado como uno de los principales ideólogos del movimiento emancipador. Estudió en Caracas, fue abogado, profesor universitario, doctor en Derecho Civil y canónico, precursor de la defensa de derechos civiles en Venezuela y América, hombre de entera confianza de Simón Bolívar, quien desde 1819 lo mantuvo como segundo en la conducción de la República. Al momento de su muerte, estaba por asumir la presidencia del Congreso Fundacional de Colombia. Murió el 10 de marzo de 1821. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, ha llegado el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana y a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya todos nuestros profesores se encuentran en el set de grabación para impartir un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Hoy en otra jornada de nuestra área de formación Educación Física. En tu programa Cada Familia Una Escuela, el que llega a ti todos los días gracias a la programación de nuestro Ministerio de Poder Popular para la Educación, para que tengas el contenido y la información necesaria de cada una de las áreas curriculares que nosotros manejamos en nuestro sistema educativo y en cada nivel y modalidad. Hoy vamos a dar inicio, quien te habla, la profesora Ana Pastore. Hoy vamos a dar inicio a nuestro contenido con lo que es el reglamento del baloncesto 3 versus 3 y lo que es el reglamento del atletismo. Dos deportes que realmente han hecho ahorita un cambio en nuestra historia, incluso en los que son los Juegos Paralímpicos, por ejemplo en el tema del atletismo, y hablamos también del baloncesto versus el 3 versus 3, el cual en Tokio incluso tuvimos una representación de un grupo de chicos en lo que fue también el Mundial Juvenil, si no me equivoco en cuanto a la información que te estoy transmitiendo. Y bueno, este deporte que viene ahorita innovando y como sabemos hay varias modalidades que irán surgiendo de los deportes tradicionales para que nuestros practicantes, nuestros estudiantes, al cual también les damos la bienvenida el día de hoy, sabemos que en los colegios estamos trabajando modalidades nuevas deportivas porque es también lo que debemos llevar como una base de talento deportivo para lo que son los Juegos Olímpicos o los Juegos Mundiales en las diferentes destrezas o disciplinas deportivas. Entonces, bueno, con esto te hago un pequeñito abreboca del contenido que vamos a llegar, que te vamos a transmitir el día de hoy, para que te actives con esta información que es importante actualizar y es de interés a nivel educativo. Fíjense, vamos a iniciar con el baloncesto 3 versus 3. Para iniciar con el baloncesto 3 versus 3, primero debemos imaginarnos esa cancha de baloncesto tradicional que es la completica, la que nosotros usualmente jugamos el 5 versus 5.
Pero esta modalidad es una variante de ese baloncesto. Ahora visto como una nueva disciplina deportiva o una nueva modalidad del baloncesto tradicional. ¿Ok? ¿Qué pasa con este baloncesto? Que este baloncesto nosotros lo jugamos en lo que es la mitad de la cancha. Y lo jugamos 3 contra 3. Por eso es un baloncesto 3 versus 3, por la cantidad de jugadores. ¿Ok? En esta segunda lámina que te vamos a presentar, vas a ver, o estás visualizando, lo que es la medida usualmente de cómo es la cancha. Tenemos el arco, que es la línea de la que usualmente nosotros llamábamos la línea de tiro libre, que sigue teniendo su nombre, pero para las cosas que te vamos a explicar hoy, le vamos a denominar arco, ¿sí? Tenemos la línea del tiro libre y la medida que ahora va a ser 15 metros de ancho por 11 metros de largo. Es decir, esa cancha tradicional la vamos a ajustar. Algo sencillito, solamente vamos a hacer una pequeña adaptación de lo que nosotros vamos, o cuando nosotros jugábamos en nuestras comunidades, digamos, en nuestros espacios. Es más, tenemos espacios adaptados en nuestras canchas donde nosotros usualmente jugábamos un baloncesto 3 versus 3. Pero ahora la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto, ha generado esta modalidad como ya un deporte a nivel olímpico, como otra disciplina deportiva. Entonces ahora cuando te actives en tu comunidad y desees jugar un baloncesto 3 versus 3, te vas a recordar de estas normas que ha establecido la FIBA y que te vamos a dar hoy para que te vayas adaptando a lo que es el deporte olímpico. Lo primero que mencioné, la superficie y la cantidad de jugadores, ¿ok? Eso ya está conversado y seguramente está claro de la información para que vayas adaptándolo incluso en tu colegio cuando juegues con tus compañeros. El otro tema es, o la otra regla tiene que ver con la sustitución de los jugadores. Cuando hablamos de la sustitución de los jugadores, esto debe hacerse cuando no tenemos el balón en juego, ¿ok? Es el único momento donde nosotros le hacemos el anuncio a nuestro árbitro y él tomará cuando el balón no esté en juego para hacer esta sustitución. Cuando también hablamos de el salto inicial, ya el salto inicial no se hace como el baloncesto tradicional en esta modalidad. Tenemos que en esta modalidad se inicia con un lanzamiento de moneda donde tendremos 2 opciones, cara o cruz. Y obviamente el que gane, de acuerdo a la elección que hizo en la moneda, decidirá si saca primero o si tendrá la opción del saque en caso de que exista un tiempo extra en algún empate o algo que se lleve en el juego. Ven lo importante de esto. Ustedes se acuerdan también cuando jugábamos baloncesto 21, los puntos y todas estas cosas. Yo lo jugaba en mi colegio con mis compañeros. Ciertamente no estaba visto como un deporte escolar, pero nosotros lo jugábamos y lo adaptábamos. ¿Qué pasa ahora? Para que lo veas sencillito y lo transfieras a tu conocimiento. Que ahora en el baloncesto 3 versus 3 se juegan 10 minutos nada más. Durante estos 10 minutos, si hay alguien que llega primero a los 21 puntos, automáticamente el juego culmina y tenemos el equipo ganador. ¡Wow! Un poco difícil, ¿no? Porque en el baloncesto tradicional, si nosotros estábamos perdiendo y retomábamos o teníamos 4 tiempos para nosotros poder jugar con el tiempo, aquí no. Aquí son 10 minutos, de los cuales si el contrario me llega primero a los 21 puntos, ya es el equipo ganador, ¿sí? En caso de que nosotros vayamos a un tiempo extra, porque el juego termine con un marcador igualado, se baja al tiempo extra y el primero que marque 2 puntos será el equipo ganador. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros nos deleitamos y nos deleitamos en el baloncesto tradicional con los lanzamientos de los tiros de 3 puntos, que son los llamados triples. Ahora, ese lanzamiento que nosotros hacemos después del arco, durante el juego van a tener una validez o van a contar en el marcador con 2 puntos. Y el que nosotros hagamos dentro del área, pues contará con 1 punto. De esta manera, igual es cuando nosotros hacemos las faltas. Bueno, digo nosotros porque uno como jugador, nosotros tratamos de defender la cosa y a veces no medimos si podemos llegar a hacer una falta o no. ¿Sí? Porque usamos esa parte defensiva. Entonces, cuando estamos en la parte defensiva, si hacemos una falta, igual en lo que es el área donde nosotros marcamos el punto, será emitido o el juez, el árbitro dictará la sanción de un tiro libre. Si es en el área donde nosotros estábamos acostumbrados pasado el arco, serán 2 tiros libres.
Con esto voy a terminar con el baloncesto 3 versus 3 para ir retomando lo que es ir iniciando lo que es el atletismo, porque el atletismo tenemos más variedad de pruebas donde nosotros vamos no solo a una competición con un adversario, sino que también hay una rivalidad o una competencia contra una marca, contra un reloj, a nivel de distancia, a nivel de altura, y todo esto porque el atletismo es un deporte que dentro de su especialidad tenemos infinidades de pruebas, incluso pruebas combinadas, tenemos pruebas individuales, pruebas que son colectivas. Entonces, te voy a hablar de las importantes que tienen que ver más que todo con las carreras, porque son las que nosotros hacemos usualmente en nuestros planteles, ¿sí? En la lámina número 3 que te estoy mencionando, vas a ver cómo un estadio o cómo el espacio de atletismo se ve distribuido en cada una de las pruebas. Cada una de estas pruebas, ya sean lanzamientos, saltos o carreras, o las que hacemos en espacios abiertos como el maratón, que también forma parte del atletismo, tiene una zona de competición, una zona que va a permitir que el atleta pernote allí mientras se ejecuta la prueba y esté como bajo unas medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando hacemos lanzamiento, que tenemos objetos pesados, objetos que pueden lastimar si una persona interfiere en su recorrido, para eso tenemos la zona de competición. Cuando hablamos de la carrera, o las carreras de relevo, 400, 800, que también son llamadas carreras de velocidad o medio fondo, tenemos los carriles. Los carriles tienen una distancia de 1 metro con 22 centímetros cada uno. En estas carreras el atleta no puede invadir el espacio del adversario, del rival, ¿ok? O del otro competidor. Nos debemos mantener por esos carriles. En la carrera de relevo, que es algo colectivo, hay una zona de entrega de testigos, que es donde nosotros hacemos entrega de un tubo rígido, que a veces depende del material, puede ser madera, depende de los aprobados, y del Instituto Internacional de Atletismo, que también fija las normas y reglativas para estas competiciones. ¿Qué te vamos a...? Una asignación sencillita que te va a gustar. La primera que vamos a realizar, la primerita, menciona 3 normas o 3 reglas de las mencionadas acá en tu programa del baloncesto 3 versus 3. Adáptalo, juégalo en tu comunidad y vive esa experiencia. En cuanto al área de atletismo ahora, menciona una normativa o 2 normativas que tengan que ver con las carreras de velocidad. Ya te lo acabo de mencionar, se debe salir con el taco de salida, no puedo estar en el espacio del compañero de al lado, debo respetar mi carril y mi distancia y por supuesto debo ejecutar el patrón de carrera correcto aprobado por la Federación Internacional de Atletismo. Y por último, que va a ser la más importante y seguro la que más te va a gustar, porque si no lo sabes, te darás cuenta que nuestro país Venezuela ha hecho un excelente trabajo a nivel del talento deportivo. Y es, ¿qué atleta tiene en estos momentos el récord olímpico en lo que es el salto triple? ¿Qué país representa? Creo que ya lo dije, porque ese es un mérito que hemos conseguido año tras año y que gracias a Yulimar Rojas podemos disfrutar de, gloriarnos de esta gran satisfacción que es tener a Venezuela dentro del récord olímpico y mundial, así como lo han hecho otros atletas. Mis estudiantes, con esto los dejamos el día de hoy con tu área de formación y educación física, la cual genera herramientas y estrategias que nos van a permitir vivir y tener una calidad de vida exitosa en la longevidad de nuestra vida. Con eso me despido, quien te habla la profesora Ana Pastore, y disfruta de tus programas de Cada Familia Una Escuela para que nos formemos académicamente. Un abrazo para todos y gracias por estar hoy con nuestro programa. Bienvenidos a Viernes de Lengua Extranjera, una nueva oportunidad para aprender y socializar nuestro idioma como es el inglés. Recuerden, tenemos que estar practicando, socializando el idioma para que podamos enriquecer nuestro vocabulario y así nos sea muchísimo más fácil realizar traducciones, entender todo lo que es esta lengua. Recuerden que no es nuestra lengua nativa, ¿ok? Entonces tenemos que irlo aprendiendo progresivamente y enriqueciendo más que todo nuestro vocabulario, aprendiendo reglas y practicándolo, ¿ok? No es que el idioma es difícil, simple y llanamente es un idioma que tiene reglas aparte, palabras aparte, pronunciaciones aparte. Muchas veces decimos, bueno, se pronuncia diferente. Excelente, cada idioma tiene sus peculiaridades y el inglés es uno de ellos. Más difícil, como les digo a mis estudiantes, es el de nosotros, porque tenemos muchísimas palabras para describir una sola cosa. En inglés pasa
básicamente a la inversa. Una palabra significa muchas cosas en base al contexto. Entonces, el vocabulario básico que necesitamos es relativamente pequeño en comparación a lo que es el español. ¿Okay? Muy pendientes con eso. Entonces, nuestra primera lámina, como siempre nos dice, education, evaluation y, por supuesto, evolution. ¿Okay? Recuerden, educación, evaluación, evolución. ¿Okay? Tenemos que ir evolucionando, pero antes tenemos que probarnos para saber si hemos aprendido y adquirido los conocimientos necesarios. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar, como dice nuestro amigo Torto, nos lo dijo la semana pasada, de nuevo nos dice email me. Vamos a ver por qué nos está repitiendo la frase, ¿ok? Muy importante. Entonces, vamos a ver entonces lo que son los adverbios, ¿ok? Vamos a ver los adverbios. Ya a nivel de lo que es el español, ya en castellano, como nos dice siempre nuestro profesor Muñoz y nuestra profesora Zuli y nuestra profesora Dayana, nos han ido enseñando sobre estas palabras. Igualmente, tanto como están en español, también las tenemos en inglés. Vamos a ver para qué se utilizan, un repaso rápido, y cómo podemos utilizarla para qué es el inglés. Como dice nuestra lámina, ¿verdad? Los adverbios en inglés son palabras dentro de las oraciones que modifican los verbos, modifican adjetivos, inclusive a otros adverbios, ¿ok? Normalmente nos brindan es información acerca del elemento, ¿ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Nuestra oración dice, My mom walked slowly in the street, ¿ok? La traducción sería, mi mamá camina lento en la calle, ¿ok? Fíjense la palabra slowly, ¿verdad? Cómo está modificando a la palabra walks, ¿ok? Que quiere decir caminar, ¿ok? Si yo no coloco slowly, simple y llanamente diría, mi mamá camina por la calle, ¿ok? Cuando le coloco slowly, ya le estoy modificando el verbo, que le estoy diciendo camina lentamente, ya sabemos que no es un caminar normal. Estoy modificando la oración y le estamos dando otro significado con esa pequeña palabra, ¿ok? Muy pendientes con eso. Los adverbios, ¿verdad? Tienen varias reglas para conformarse, ¿ok? Vamos a ver una. Recuerden, en la página tenemos nuestro material donde tenemos todo detallado para que ustedes puedan leerlo con calma, con muchos ejemplos y la información está muy adaptada a lo que son el material que estamos viendo. Por lo menos, los verbos, ¿verdad? Se le agregamos una terminación LI, ¿verdad? Al verbo, que es la más común. ¿Cuándo se la vamos a agregar y en qué convierte el verbo? Fíjense, el primer ejemplo que tenemos es bad. Bad traduce malo, ¿ok? Si yo quiero decir que algo es de mala manera, ¿verdad? De mala manera, o que supongamos que es mala, o sea, o de algo de mala, yo digo badly, ¿ok? B-A-D, le agrego la E y la Y. Este es el ejemplo más básico. Ya sabemos entonces que los adverbios, cuando la palabra termina en LI, sabemos que es un adverbio y nos está modificando la palabra completa, ¿ok? Muy pendiente con eso. El otro ejemplo que tenemos es cuando el verbo termina en Y, por lo menos easy, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Entre la última Y le vamos a colocar una I y luego le vamos a agregar la terminación LY. Igualmente como hicimos en el anterior, ¿ok? Entonces, lo que es easy, que traduce fácil, ¿verdad? Entonces, easily quiere decir fácilmente, ¿ok? Fíjense cómo la pequeña terminación ya le está variando la palabra en muchas partes. Entonces, tenemos muchísimas reglas, no tenemos como quien dice que aprendernos un vocabulario extenso, sino estar pendientes de las reglas para que cuando veamos el vocabulario, veamos las palabras, simplemente entendamos de qué trata el adverbio y cómo lo está modificando, ¿ok? Muy pendientes con eso. Tenemos que estar conociendo eso. Normalmente tenemos como un aproximado de 9 categorías, ¿ok? Para lo que son los adverbios dentro de lo que es la base del inglés. Dependiendo de algún autor o redactor, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, ¿ok? Nosotros hoy solamente vamos a empezar a trabajar con 2, que son los adverbios de lugar y los adverbios de tiempo. Venimos trabajando de hora, vimos los números, entonces arrancamos con adverbios, arrancamos con adverbios de tiempo y de lugar. Vamos a ver lo que son de lugar. Como dice nuestra lámina, se utilizan para precisar dónde ocurre algo, ¿verdad? Normalmente estos adverbios los vamos a ver cuando estamos respondiendo a cierta pregunta. La pregunta es where. Where quiere decir dónde. ¿Okay? Where quiere, cuando veamos una pregunta con where, que veamos algún adverbio, sabemos que es de lugar. Fíjense cómo una cosa va enlazando a la otra. ¿Okay? Ya les expliqué cómo se arman los adverbios. Cuando veamos where, que veamos alguna pregunta, supongamos que termina con LI o algo, ya sabemos que son de lugar. Ejemplos que tenemos aquí. Tenemos above, tenemos ahead, away, behind, below y beyond, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Above quiere decir arriba o encima, ¿ok? Ahead quiere decir adelante.
Tenemos away, que quiere decir lejos. Away quiere decir lejos, ¿ok? Hay otra palabrita que es far, pero ya veremos el contexto que se utiliza. Behind quiere decir detrás. Below quiere decir debajo. Y beyond quiere decir más allá. Fíjense, todas, si yo uno esa pregunta de donde digo dónde, todas esos adverbios responden a esa misma pregunta. ¿Dónde? Más allá de, por ejemplo, ¿ok? Más allá. Supongamos, where, beyond this, o sea, desde aquí, más allá de aquí, supongamos, ¿ok? O de esto, más allá de esto, porque estoy hablando de this, ¿ok? Muy pendiente. Tenemos, por supuesto, muchísimas más palabras, pero son las más comunes. En nuestro material tenemos muchísimas más para que podamos practicar, socializar y entender muchísimo mejor con más ejemplos que podemos ir estructurando. Los adverbios de tiempo, ¿verdad? Vamos a utilizarlos para básicamente, ¿con qué pregunta nos vamos a asociar esto? Con la pregunta when, que quiere decir cuándo, ¿verdad? Entonces, los adverbios son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa. Y normalmente la pregunta con la que los vamos a utilizar es la pregunta when, ¿ok? ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? Tenemos after, already, before, early, easily. Recuerden que ya les expliqué cómo se arma esa palabra en el ejemplo anterior. Y just. ¿Qué quieren decir? After quiere decir después. Already quiere decir ya. Before quiere decir antes. Early quiere decir más temprano. ¿Ok? Early quiere decir tempranamente. Y just quiere decir solamente. Si yo hago la pregunta ¿cuándo? Yo le digo, supongamos, just now. O sea, solamente ahora. Just now. Entonces, ya estamos hablando, dando una respuesta con un adverbio de tiempo, ¿ok? Estamos manejando lo que es la parte de tiempo, recuerden, tiempo y lugar, ¿ok? Y por supuesto, todo lo que es la estructura para armar dichas preguntas. Recuerden que las claves son cuándo, ¿verdad? Para la parte de tiempo, ¿verdad? Y dónde para la parte de lugar, ¿ok? Que es where y when, ¿ok? Nuestro material tenemos todo bien descrito para que puedan practicarlo. Y como siempre pueden ver que yo hago referencia a las palabras en inglés en su color rojo para que nuestros chicos y nuestra persona y el intérprete les pueda facilitar y decirles esto es en inglés y ya traducirles a español. Siempre les traduzco primero en español y luego en inglés. ¿Qué vamos a estar hablando entonces? Ya para casi finalizar, estamos hablando de medios de comunicación en nuestra comunidad, ¿okay? Diferentes comunidades tienen diferentes medios de comunicación. Nuestra imagen, hago referencia siempre a la parte de redes sociales, porque como quien dice, es lo que estamos utilizando más comúnmente ahorita, ¿ok? Cada uno puede tener radios comunitarias, etcétera, etcétera, y eso vamos a estar tratando de armar un vocabulario de nuestros medios de comunicación locales para ver cómo se traducen al español. Por supuesto, vamos a hablar entonces de las actividades. Para primer año tenemos 10 adverbios de tiempo con su traducción, ¿ok? 10 adverbios de tiempo con su traducción y una oración ejemplo. Para segundo año, 10 adverbios, pero de lugar, ¿verdad? Con su traducción y una oración de ejemplo. Esos son los ejercicios que vamos a practicar. Para tercer año, le nombré los medios de comunicación en su comunidad para que ustedes tengan la información en base a eso. Vamos a hablar de dichos medios, por supuesto, y vamos a armar un vocabulario, ¿verdad? Recuerden que un vocabulario es como un diccionario de palabras donde tengo refiriéndonos a los medios de comunicación, cuáles son, qué herramientas pueden utilizar ellos para difundir su información, ¿verdad? Y con su respectiva traducción. Cuarto y quinto año vamos a hablar de los medios de comunicación en general, por supuesto, en nuestra comunidad, realizando una redacción describiéndolos a ellos, cómo están en la comunidad, cómo se conforman y cómo se transmiten, ¿ok? Una breve redacción de eso, por supuesto, todo en inglés con su respectiva traducción. Recuerden, English is my personal challenge y como dice nuestro amigo Turtle, thank you so much. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias. Pero ha llegado el momento de darle la bienvenida a las profesoras de la modalidad de educación especial, con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas. Hola, hola familia venezolana, soy la profesora Eliseti de Gouveia. Hoy traemos en el segmento de educación especial en su programa Cada familia una escuela, orientaciones y adaptaciones curriculares para garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Y me encuentro
acompañada de mi colega, la profesora Evenín Álvarez. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias, profesora Licetti. De verdad que es un verdadero placer compartir este espacio con usted el día de hoy. Además, un día en el que vamos a hablar sobre esas estrategias y esas técnicas para la elaboración de esos recursos que son tan importantes para el aprendizaje y esos recursos que requiere la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad para poder apropiarse de todos esos referentes teórico-prácticos. Entonces, ¿cuáles son esas pautas principales que debemos tomar en cuenta para comenzar a elaborar ese material didáctico, profe Licetti? Muy bien, mi profe, para la elaboración y todo lo que tiene que ver con la adaptación de ese material didáctico para la población con deficiencias visuales o con discapacidad visual, se debe tomar en cuenta lo siguiente, mi profe. En primer lugar, utilizar materiales que no vayan a ofrecer ningún peligro al momento de manipularlos. En segundo lugar, cerciorarse que al terminar ese material no tenga esquinas, ni bordes, ni puntas afiladas. Y en lo posible, hacer uso de un material duradero para que nos pueda durar más, ¿verdad? Y para evitar, sobre todo, debemos evitar al hacer este material didáctico el uso de semillas, el uso quizás de madera que no estén curadas porque a través de los climas cálidos se van a deteriorar de manera más rápida. Así es, mi profe, y también debemos tener en cuenta que es necesario poner a prueba ese material antes de utilizarlo realmente en el objetivo para el cual lo creamos. Esa prueba puede hacerla incluso con el mismo estudiante con deficiencias visuales, una prueba previa a la puesta en marcha del material como tal. También importante que mientras se va haciendo una descripción verbal del material, el estudiante con deficiencias visuales pueda ir realizando el rastreo del material que estamos elaborando y que hemos confeccionado, y si lo podemos incluir a él en la confección o en la elaboración de ese material sería mucho más significativo todavía. Promover entonces que él sea importante su participación dentro de la elaboración del material. Eso le va a generar además un sentido de pertenencia, de logro, de haber participado en la elaboración de ese material. Y así es, y en familia, ¿verdad? A medida que usted va elaborando o adaptando ese material, va a aprender a seleccionar cuáles son las mejores y más funcionales técnicas a utilizar para poder hacerlo. Es importante que al momento de que ya está elaborado, nosotros podamos colocar una guía que indique el derecho del material por donde nosotros vamos a poder comenzar ese rastreo. Por ejemplo, colocamos un signo generador en la esquina superior izquierda de cada una de las hojas de ese material que vamos a ir realizando. Siempre poner un detalle que él pueda ver dónde comienza ese material y dónde culmina. ¿Cuál es su derecho y su revés? Exactamente, cuál es su derecho y su revés. Es importante también tomar en cuenta ciertas características que deben tener estos materiales didácticos en cuanto a lo que se refiere que sean lo más cercano posible a la realidad y que sean de tamaño proporcional de manera que pueda facilitar toda esa comprensión y manejo del mismo. ¿Qué otras características consideras, mi profe, que deben existir? Bueno, en lo posible es preferible utilizar material tridimensional, elaborarlos de forma tridimensional, que tengan profundidad, que sean a la hora de rastrearlos más semejantes a la realidad, que sean resistentes al tacto, como hablábamos anteriormente, que sean de un material duradero, que como va a ser material susceptible al rastreo, pues necesitamos darle durabilidad. Para la preparación, para la representación de lo que es la parte gráfica, utilizar material en 2 dimensiones, ¿ok? Eso de que hablamos de hacer material con relieves, con distintos relieves, distintas alturas. Utilicé diferentes materiales para representar cada una de las texturas en ese material didáctico que estamos elaborando. Profe, pero también es necesario presentar esa información en pequeñas dosis, ¿no? Es decir, un solo concepto a la vez, ya que muchísima información puede causar en algún momento confusión en lo que estamos tratando de llevar a cabo. También marcar el material con letreros que puedan facilitar la lectura en braille o utilizando macrotipos, recordando que esos macrotipos es la letra. Nosotros vamos a ir probando los diferentes tamaños a las necesidades y a las condiciones y características de esa persona hasta que él logre leer ese letrero
de la mejor manera posible, porque recuerda que también este material no solamente va a ser útil para los estudiantes con deficiencias auditivas, los estudiantes con deficiencias visuales o de baja visión, sino también para aquellos estudiantes que son ciegos. Es correcto, profe. ¿Y de qué manera podemos realizar algunos gráficos delineados? ¿Nos puede dar algunos tips, algunas ideas? Sí, podemos hacer uso de todo lo que es, como hablábamos al principio, esa textura, hacer uso de pabilo, hacer uso de estambre para ir delineando cada una de esas letras. Incluso si, por ejemplo, estamos trabajando con alguna figura o forma geométrica, podemos utilizar plantillas y ellos van a ir con su punzón, pueden ir pespunteando y delineando esa línea y luego entonces agregamos uno de esos materiales, bien sea pabilo, bien sea estambre, para poder delinear cada una de esas formas que se encuentran allí. Excelente, súper sencillas esas orientaciones que nos acaba de dar, profe. Además, este es un material que no solo va a servir para que lo trabajemos con la población con deficiencias visuales, es un material que le va a aportar un elemento motivador incluso para el resto del grupo de que estemos trabajando. Es importante que garanticemos que la población con deficiencias visuales tenga acceso a la información. Por eso la importancia de trabajar desde lo que es el código braille. Importante que ellos puedan apropiarse de todos los contenidos y que tengan esa información accesible. Cierto, mi profe, y qué manera también importante de que podamos involucrar a todos los estudiantes y trabajar en equipo, así como trabajamos el día de hoy en este segmento de educación especial, mi profe. Gracias por compartir conmigo el día de hoy. Ha sido un placer de verdad compartir este segmento con usted, mi profe. Como siempre, esperamos que cada una de las recomendaciones y orientaciones que hemos planteado el día de hoy, la profesora Licetti y mi persona, les sean de ayuda, de utilidad. Y por supuesto, recordándole siempre, mi profe, que ser diferente es algo común. Hola, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas: competencia, fútbol, natación, pesca, tenis de mesa, voleibol, Y de esta manera hemos culminado por la tarde de hoy. Pero primero, quiero agradecerle a toda la familia venezolana que nos estuvo acompañando durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Es así, Minangeli, pero no debemos olvidar agradecer a cada uno de los profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Así es, César, pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos a la calle, mantener el distanciamiento físico saludable. Pero Minangeli, ¿qué te parece si le recordamos las redes sociales de nuestro canal Vive TV a cada uno de nuestros televidentes? En Instagram nos consigues como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1. En nuestro canal de YouTube nos consigues como @ViveTVOficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada familia, una escuela. ¡Chao!